Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a abordar el tema Santo Tomás Apóstol. Hoy que celebramos a este santo apóstol, apóstol del Señor, conocido principalmente por ser protagonista de un pasaje del Evangelio de San Juan en el cual primero duda de la resurrección del Señor y después lo reconoce. Según la tradición, predicó fuera de los confines del Imperio Romano, en Persia e India, donde fundó la primera comunidad cristiana. El apóstol Tomás aparece dentro de la homogeneidad del cuadro elegido por los sinópticos y por el libro de los Hechos de los Apóstoles, con alguna variante, emparejado casi siempre con Mateo y en una ocasión en el libro de los Hechos con Felipe. Esta homogeneidad la rompe el cuarto evangelio por dos razones. En primer lugar, porque a excepción de Felipe, ninguno de los apóstoles es llamado directamente por Jesús, teniendo como punto de partida aquellos dos que le seguían, procedentes del discipulado del Bautista, y acuden a él invitados unos por otros. Y en segundo lugar, porque el Evangelio de Juan toma aparte a alguna de las figuras sobre las que hace recaer un significado especialmente importante. Esto ocurre con Felipe, a modo de ejemplo, y sucede también con nuestro apóstol Tomás, el dídimo o mellizo, que es la traducción griega del nombre hebreo o arameo Tomás. Vamos a morir con él. Expondré en primer lugar los aspectos destacados por el cuarto evangelio a propósito de la figura que ahora nos ocupa. Aparece por primera vez en el último tramo de la vida de Jesús, cuando el maestro se decide a subir a Betania para despertar a Lázaro, lo que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 6. Los seguidores de Jesús manifiestan su desacuerdo ante la decisión que él les acaba de comunicar. Los discípulos replicaron: Maestro, hace bien poco que los judíos quisieron apedrearte, y a pesar de ello, ¿quieres volver allá? La situación embarazosa creada por la decisión tomada por Jesús y los peligros que la misma entrañaba, según la valoración hecha por los discípulos, es superada gracias a la intervención de Tomás, que dice a sus compañeros: vamos también nosotros para morir con él. Este texto merece unas observaciones que juzgamos importantes, me parecen importantes. Es la primera vez que el Evangelio de Juan habla del sufrimiento de los apóstoles a causa del seguimiento de Cristo. Nos hallamos ya muy próximos a los relatos de la pasión. Los discípulos deben familiarizarse con ella, al menos oír hablar de un acontecimiento doloroso que constituirá el fin de la vida de Jesús. En los sinópticos, Jesús ya había hablado y frecuentemente de este final trágico, no así en el Evangelio de Juan. Las palabras de Tomás tienen un sentido más allá de su apariencia, que consistiría en demostrar la lealtad y fidelidad al Maestro en un momento tan difícil como el que se cernía sobre él. El interrogante se haya justificado con la interpretación que acaba de hacer Jesús de la muerte de Lázaro. Va a despertar, eufemismo que significa resucitar a Lázaro, y ello servía para que ustedes crean. No podemos suponer que Tomás comprendiese entonces lo que Jesús acaba de decir, pero su intervención tiene una clara segunda intención, como lo demuestra el texto que analizaremos a continuación. Escuchamos lo que Tomás dice: muéstranos el camino.
En el discurso de despedida afirma Jesús que ya saben el camino para ir a donde Él va. En este momento tiene lugar la segunda intervención de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. La intervención de Tomás, que aparece en Juan 14, 5 al 6, igual que la de Felipe Juan 14, 8 al 10 y la de Judas Juan 11, 22 al 24, en este capítulo de despedida es funcional. Las preguntas que hacen tienen la finalidad de obligar a Jesús a pronunciarse con toda la claridad posible sobre temas decisivos. Ahí reside su funcionalidad. Los otros discípulos no sabían ni más ni menos que ellos. Estaban todos al mismo nivel. No sabían en absoluto de qué iba la cuestión. Se trata de los interrogantes que deben hacerse todos los discípulos o seguidores de Jesús. La pregunta de Tomás, que es quien ahora polariza nuestra atención, tiene una profundidad singular. Los discípulos, o más bien los seguidores de Jesús, y por consiguiente también Tomás, saben dónde va Jesús. A lo largo del Evangelio se halla claramente contestada su pregunta. La partida de Jesús es su retorno al Padre. El desconocimiento del camino, afirmado por Tomás, lo manifiesta también Pedro. Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Juan 13, 36 al 37. Estos seguidores de Jesús, que todavía no son discípulos, el verdadero discipulado de Jesús comienza con la fe en la resurrección y a partir de ella están en el mismo error que los judíos. ¿A dónde pensará ir este hombre? ¿Pensará suicidarse? Juan 35 al 36 y 8, 22. Jesús ilumina aquella ceguera, afirmando, para los que quieren ver que la fe, el conocimiento del camino de la salvación, es el mismo que ha recorrido el Salvador. Solo cuando el discípulo conoce el camino del enviado celeste, el retorno victorioso del mundo de los muertos a la plena luz de Dios, puede conocer su propio camino para escapar a la muerte. El Salvador es, en su propia persona, el camino y la meta, la única posibilidad de acceder al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no existe ningún redentor, enviado o revelador. Y por eso otra de las palabras mencionadas por Tomás es Señor mío y Dios mío. Evidentemente Tomás, en el momento de la vida terrena de Jesús, no pudo entender el significado tan profundo de estas palabras. Pero la coacción que hizo a Jesús para explicarse de este modo fue la infraestructura sobre la que posteriormente construyó su fe. De momento, desconcierto absoluto, como lo pone de relieve la aparición del resucitado, en ausencia de Tomás y las exigencias manifestadas a sus compañeros cuando le contaron que habían visto al Señor. El evangelista subraya la identidad del resucitado con el crucificado, el testimonio de los ángeles, los encuentros y apariciones, y en especial las exigencias de comprobación por parte de Tomás, son de sumo interés. De ellas se deduce que el resucitado y el crucificado son el mismo, aunque su forma de vida sea diversa. Ambos aspectos son igualmente importantes. De ahí las exigencias de ver y palpar los agujeros de las manos y del costado. Insistimos en el interés del evangelista por certificar la identidad. Era imposible reconocer al resucitado. Creen ver un fantasma,
un viandante cualquiera, el jardinero. El evangelista Juan intenta poner de relieve la confesión adecuada de la fe cristiana al citar las palabras de Tomás, Señor mío y Dios mío. Tomás es presentado como representante de los que no quieren creer sin ver. Vencida su increencia, el evangelista no los presenta, o mejor dicho, nos lo presenta como modelo de fe. Son sus palabras las que recogen la auténtica confesión de la fe cristiana. En sus palabras, el Evangelio de Juan alcanza su cota más elevada, el reconocimiento de Jesús como Señor y Dios. Con esta claridad solo se había hablado en el prólogo. La palabra era Dios, lo que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 1. De esta forma, todo el Evangelio queda incluido. Nos referimos a la figura literaria llamada inclusión, por repetir al principio y al fin lo que es desarrollado en el medio entre ambos. Entre estas dos afirmaciones o confesiones de fe, el protagonista es el Hijo de Dios. Y la fe descubre esta realidad en un ser humano como nosotros, pero evidentemente no solamente en su naturaleza humana, sino divina. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es la última y definitiva intervención de Dios en la historia. En el terreno de la geografía legendaria merecen especial mención las actas o hechos de los apóstoles, que recogen de alguna forma la vida de las primeras comunidades cristianas y que van a enfatizar la fe en el resucitado, aspecto que ya hemos también mencionado en torno a la reflexión de la figura del apóstol Santo Tomás. Hasta aquí en esta breve reflexión. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere pax et bonum.